Hey, what's going on in here? This is my classroom. We're just finishing an after. You're not supposed to be in here. You need to clear this room now. I work here. These are my students. Don't argue with me. No problem. Step out of the classroom Not right my now. voice. You're upsetting I the said students. out. Let's go. Move. This is my Now. room. El golpe en la puerta del aula no fue suave. Fue fuerte, exigente, de esos golpes que no piden permiso para entrar, sino que anuncian control. Al otro lado de la puerta había un agente de policía uniformado, con la mano ya en la manija, la mandíbula tensa y la irritación escrita en toda su cara. Dentro, la profesora Danielle Carter, una maestra hispana respetada, con más de una década de experiencia, estaba ayudando a un pequeño grupo de estudiantes a terminar un proyecto después de clase. Los marcadores seguían destapados, las mochilas a medio cerrar, el murmullo de una conversación tranquila llenando el aire. Ella no tenía idea de que los siguientes minutos terminarían con ella empujada fuera de su propio salón, humillada frente a sus estudiantes, y que, con el tiempo, el distrito escolar se vería obligado a pagar $3,6 millones por lo que estaba a punto de ocurrir. Esta es la historia de cómo el ego de un solo agente, alimentado por prejuicios y respaldado por un sistema que se suponía que debía protegerla, convirtió un día escolar cualquiera en una demanda por violación de derechos civiles, y de cómo un salón de clases, un lugar que se supone debe ser seguro, se convirtió en un campo de batalla sobre quién tiene, de verdad, derecho a pertenecer. Para entender cómo llegamos a ese golpe en la puerta, tienes que saber quién es Danielle. No era una sustituta temporal ni una cara nueva en el campus. Era la maestra a la que los estudiantes pedían por nombre, la que se quedaba hasta tarde para ayudar a los chicos con dificultades a subir sus notas, la que llenaba su aula de snacks pagados de su bolsillo, la que sabía qué estudiante necesitaba un ¿estás bien? En voz baja en lugar de un parte disciplinario. Con los años había construido una reputación de ser firme pero justa. Su salón era estructurado, cálido y tranquilo. Un contraste total con el caos con el que algunos de sus alumnos vivían en casa. La escuela se encontraba en un distrito al que le encantaba presumir su diversidad sobre el papel, pero que batallaba con ella en la práctica. La mayoría del personal docente era blanco. El equipo directivo, aún más blanco. Danielle estaba acostumbrada a ser una de las pocas profesionales hispanas en el edificio. Había escuchado los comentarios velados. Había visto cómo el personal de seguridad parecía acercarse un poco más cuando sus estudiantes hispanos se reunían en grupos. Había pasado por reuniones de personal donde las cifras disciplinarias mostraban a los chicos hispanos castigados con mayor frecuencia, y había visto cómo algunos simplemente se encogían de hombros y pasaban a la siguiente diapositiva. Así que cuando el distrito anunció una nueva colaboración de seguridad escolar con la policía local, ella prestó atención. Les dijeron que ahora habría más oficiales visibles en el campus, por seguridad, por tranquilidad, para mayor calma. Pero ¿a quién le iba a dar calma? Exactamente. Nunca se discutió de verdad. El día en que todo salió mal, todo empezó con un malentendido en el pasillo. El padre de un estudiante había ido a recoger a su hijo antes de la hora de salida, y terminó en una pequeña discusión verbal con el personal de la oficina sobre unos documentos. Las voces subieron de tono. Alguien utilizó la palabra amenazante. En cuestión de minutos, esa palabra llegó por radio al agente asignado a la escuela. El oficial Blake, relativamente nuevo en el detalle del distrito, pero no en el uso de la placa, llegó a la recepción ya alterado. No estaba interesado en calmar la situación. Quería control. Para cuando llegó, el padre ya había salido del edificio, acompañado por un orientador que lo conocía personalmente. La situación se había terminado, pero Blake no lo vio así. Vio una historia que ya se había contado en su cabeza. Un entorno peligroso, gente no colaboradora, y él como la autoridad que pone orden. Así que cuando notó que las luces del salón de Danielle seguían encendidas bastante después de la salida,
no vio dedicación, vio un problema. Vio a una mujer hispana al mando de un espacio que él creía que debía responder ante él. Abrió la puerta del aula sin esperar respuesta. «Señora, la escuela está cerrada», soltó, mientras sus ojos recorrían el salón como si fuera una escena del crimen. «No puede estar aquí con estudiantes. Todos tienen que salir ahora mismo». Daniel levantó la vista del proyecto de un alumno, sorprendida. Miró el reloj. Todavía estaban dentro del horario aprobado para actividades después de clase. Había llenado el formulario requerido. La oficina sabía que se quedaría hasta tarde. «Oficial», respondió con calma. «Estamos terminando una sesión aprobada después de clases. La oficina tiene la lista. En 15 minutos acabamos». Esa respuesta no le gustó. Blake entró por completo en el aula, elevando la voz. «No. Tiene que terminar esto ahora. Guarde sus cosas y váyase. No lo voy a repetir». El aula se quedó en silencio. Algunos estudiantes se miraron nerviosos. Uno sacó despacio el celular debajo del pupitre, el pulgar flotando sobre el botón de la cámara. Daniel se puso de pie, manteniendo las manos visibles y el tono respetuoso pero firme. «Con todo respeto, oficial, estoy en mi aula asignada, con mis estudiantes asignados, siguiendo la normativa de la escuela. Si hay un problema, podemos llamar al director y aclararlo». Ese fue el momento en el que un profesional podía haber respirado hondo, tomar la radio y confirmar los hechos. En vez de eso, él lo tomó como un desafío. Antes de seguir, pausa rápida, porque este es exactamente el tipo de momento que este canal existe para analizar. Si quieres más historias reales que expongan el abuso de poder y a las personas que se atreven a enfrentarlo, tómate un segundo para suscribirte y activar las notificaciones. Y cuéntame en los comentarios desde dónde nos ves. Estas historias están pasando en todas partes. Ahora sí, volvamos a ese salón. Blake se acercó más. «No necesito llamar a nadie», espetó. «Yo soy la autoridad aquí. Usted está desobedeciendo una orden legal. Eso es motivo para retirarla del lugar». La palabra «ahsas», retirarla, quedó flotando en el aire. Frente a un aula llena de niños, ese oficial le estaba hablando a su maestra como si estuviera invadiendo un salón que no le pertenecía. Daniel mantuvo la voz firme, aunque el corazón le latía con fuerza. Como muchos profesionales hispanos, ella ya se había dado a sí misma la charla una y otra vez. «Mantente tranquila, no escales la situación, protege tu trabajo». «Oficial, no me estoy negando a nada», dijo despacio. «Le estoy pidiendo que verifique con la administración. Estoy aquí bajo la política de la escuela. Estos estudiantes están bajo mi supervisión. Estamos seguros. Se nos permite estar aquí». Él no estaba escuchando. Se acercó a un pupitre cercano, golpeó la superficie con la mano y ordenó a los estudiantes que guardaran todo y se fueran de inmediato. Algunos empezaron a meter papeles en sus mochilas con las manos temblorosas. Daniel se movió hacia la puerta para calmarles, para asegurarse de que nadie se quedara atrás. Fue entonces cuando él le bloqueó el paso. «Usted sale al pasillo. Ahora». Ella se quedó inmóvil. «Son mis estudiantes. Soy responsable de ellos». «Ah, no», replicó él. «Fuera. Del salón». Agarró la puerta, la abrió de golpe y señaló el pasillo como si fuera una celda de espera. En ese momento, él no estaba viendo a una docente con años de experiencia en su espacio profesional. Estaba viendo a una mujer hispana que se había atrevido a pedirle que siguiera las reglas. Las cámaras del pasillo después mostrarían lo que pasó a continuación. A Daniel saliendo al pasillo, insistiendo una vez más en que llamara al director. A Blake acorralándola, señalándola con el dedo, con la voz tan alta que otro profesor salió de su aula al fondo del corredor. A Blake reportando por radio a una miembro del personal no colaboradora, amenazándola con esposarla por interferir con sus funciones, ordenándole salir del edificio. Una maestra, ordenada a abandonar el edificio escolar, por hacer su trabajo,
Cuando ella se negó a dejar solos a sus estudiantes, él llevó la mano a las esposas. Fue entonces cuando otro miembro del personal por fin intervino. Oficial, basta. Ella tiene permitido estar aquí. Esta es una sesión aprobada. El director la autorizó. Dijo, casi tropezando con sus propias palabras para decirlo rápido. Hubo un segundo de silencio. Una grieta en la armadura. Él estaba tan seguro de su autoridad, tan convencido de que su palabra no necesitaba verificación, que había convertido un asunto inexistente en algo que casi termina en arresto. Y lo había hecho hablándole a una educadora hispana como si fuera una delincuente. El director llegó unos minutos después, sin aliento y con los ojos muy abiertos, intentando apaciguar la situación. «Un malentendido», lo llamaron. «Tranquilicémonos todos», pidieron, pero no había forma de disfrazar lo que acababa de pasar. Daniela había sido humillada públicamente, amenazada con ser arrestada y casi arrastrada fuera de su propio salón, porque un agente se negó a reconocer que ella también tenía autoridad. En los días siguientes, el distrito escolar se replegó a la defensiva. Correos internos, que más tarde saldrían a la luz durante el proceso legal, mostraban a administradores más preocupados por la percepción pública que por lo que su maestra había vivido. Sugirieron que Daniel reflexionara sobre su estilo de comunicación. Propusieron reuniones restaurativas con el oficial. Lo que no propusieron fue rendir cuentas. Así que Daniel hizo algo que el sistema rara vez espera de una mujer hispana. Se negó a dejarlo pasar. Presentó una queja formal, documentándolo todo. La hora, las palabras usadas, la presencia de sus estudiantes, las grabaciones de seguridad que ella sabía que existían. Al principio, el distrito respondió con silencio. Luego, con declaraciones cuidadosamente redactadas sobre diferentes perspectivas del incidente. Después, cuando contrató a una abogada, con presiones apenas disimuladas, quizá ese centro no era el lugar adecuado para ella. Quizá debería considerar un traslado. Quizá el estrés ya estaba afectando su rendimiento. Si alguna vez has trabajado en un lugar donde la institución se cierra en filas para protegerse, en lugar de enfrentar el daño que causó, conoces esa sensación. Esa realización lenta y amarga de que el sitio al que le diste tanto está más interesado en protegerse a sí mismo que en protegerte a ti. Con el tiempo, el caso dejó de estar en manos de recursos humanos. Se convirtió en una cuestión legal. ¿Violó este agente, actuando como representante del distrito escolar, sus derechos civiles? ¿Interfirió ilegalmente en su empleo? ¿Falló el distrito al protegerla de la discriminación y el acoso por motivos de raza y origen? Sus abogados dijeron que sí. Señalaron la dureza desproporcionada de su reacción, su negativa a verificar que ella estaba autorizada. El lenguaje que usó, tratándola como si no tuviera derecho a estar en un aula que literalmente se le había asignado. El daño emocional y profesional que sufrió como resultado. Señalaron el patrón. Porque esto no se trataba solo de un mal día, se trataba de un sistema que le dio poder a ese comportamiento. A medida que el caso empezó a llamar la atención, pasó algo interesante. Padres, incluidos muchos que no eran hispanos, empezaron a alzar la voz. Compartieron sus propias preocupaciones sobre cómo los oficiales interactuaban con los estudiantes de color en el campus. Contaron cómo sus hijos llegaban a casa describiendo simulacros de cierre, que se sentían más como redadas, cómo veían a ciertos chicos observados más de cerca que otros, cómo sentían que la escuela había pasado de ser un lugar de aprendizaje a un lugar de vigilancia. El distrito, que al principio estaba seguro de poder enterrar la historia, se dio cuenta de que enfrentaba una crisis de relaciones públicas. Pero Daniel no estaba buscando maquillaje mediático. Quería que se reconociera lo que le habían hecho. Quería cambios reales. Y quería que el registro mostrara que ella no había sido el problema. Al final, el distrito escolar tomó una decisión. En lugar de enfrentarse a un juicio público con las imágenes del pasillo, los registros de radio, los correos y los testimonios de testigos expuestos, aceptaron llegar a un acuerdo. La cifra, $3,6 millones. Para mucha gente, ese número será lo único que escuche sobre esta historia. Maestra hispana. Agente racista. Gran indemnización. Pero aquí va la pregunta con la que quiero que te quedes. ¿Qué dice de nuestros sistemas el hecho de que el único lenguaje que parecen entender sea el dinero? Porque ningún cheque, ni de $3,6 millones, ni del triple, puede deshacer por completo lo que significa ser tratada como sospechosa frente a tus propios estudiantes. Ningún acuerdo puede borrar de la mente de esos niños que su maestra favorita estuvo a punto de ser esposada por atreverse a defenderse. Y aún así, acuerdos como este sí dicen algo importante. Dicen, se cruzó una línea. Dicen, esto no se podía defender en un tribunal. Dicen, cuando el prejuicio, el poder y el ego chocan dentro de un aula, el daño no es solo emocional, también es legal. Así que la próxima vez que escuches hablar de colaboraciones de seguridad escolar, pregúntate quién está siendo protegido y quién está siendo empequeñecido. Si tú estuvieras en el lugar de Daniel, ¿habrías tenido el valor de pelear o te habrías quedado callado para proteger tu trabajo? Cuéntame en los comentarios qué piensas. Si crees que las aulas deberían ser lugares donde las maestras y maestros hispanos sean respetados, no expulsados, comparte este video. Porque la luz sigue siendo una de las mejores herramientas que tenemos, no solo para exponer lo que está roto, sino para exigir algo mejor. Gracias por ver.